Perú es una tierra de misterio, una nación envuelta en sombras y antiguas leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. En sus montañas, selvas y pueblos olvidados habitan seres que acechan en la oscuridad, esperando el momento perfecto para aparecer. Desde el aterrador Pixtaco, el cazador de almas de los Andes, hasta el Tunche, cuyo silbido anuncia la muerte en la selva. Cada rincón de este país guarda historias escalofriantes que pocos se atreven a contar. Hoy, en Terapia de Terror, te llevaré por un viaje a través de los relatos más oscuros y espeluznantes de Perú. ¿Y tú? ¿Te atreves a seguir escuchando? Sin más preámbulos, que los disfrutes. En el corazón de Lima, entre las calles Garcilaso de la Vega y España, se encuentra una de las casas más temidas de todo Perú. Un lugar donde el miedo es real, donde el tiempo parece haberse detenido y donde, según los testigos, quienes suben al segundo piso nunca vuelven a ser los mismos. Hoy te contaré la escalofriante historia de la Casa Matusita. Y bueno, cuando termines de escucharla, tal vez nunca vuelvas a ver esa casa con los mismos ojos. La historia más difundida sobre la Casa Matusita se remonta hace muchas décadas, cuando un hombre de alto poder adquisitivo vivía en ella. Era un hombre temido y odiado por sus empleados, a quienes trataba con extrema crueldad. Su abuso era tal que el resentimiento creció día a día, hasta que, un fatídico día, los sirvientes decidieron tomar venganza. Aprovechando un almuerzo con distinguidos invitados, los sirvientes prepararon un macabro plan. Contaminaron la comida con una sustancia desconocida, una mezcla que, según los rumores, provocaba alucinaciones y descontrol total de la mente. Lo que sucedió después es un misterio aterrador. Minutos después de haber comido, los gritos comenzaron a resonar en toda la casa. No eran gritos de alegría, sino de desesperación y locura. Cuando los sirvientes acudieron a ver el resultado de su plan, encontraron un espectáculo dantesco. Los comensales se habían asesinado entre sí de maneras indescriptibles. Las paredes estaban cubiertas de sangre, los cuerpos retorcidos en posiciones imposibles y el hedor a muerte impregnaba el aire. El horror fue tal que los sirvientes no pudieron soportarlo y, dominados por la culpa y el terror, se quitaron la vida dentro de la misma casa. Desde ese día se dice que el segundo piso quedó maldito. Nadie que ha subido ahí ha podido soportar la presencia de las almas en pena que aún habitan en ese lugar. Con los años, muchos han intentado desafiar la maldición de la Casa Matusita. Algunos afirman haber escuchado risas macabras y llantos desgarradores provenientes del segundo piso, incluso cuando el lugar está vacío. Otros han visto sombras moviéndose tras las ventanas, figuras espectrales quienes parecen observar a quienes se atreven a acercarse demasiado. Los más valientes han intentado pasar la noche en la casa, pero nadie ha logrado soportarlo. Algunos han salido gritando, otros han quedado en estado de shock, y hay quienes aseguran que la locura los acechó incluso después de abandonar el lugar. Hoy en día, la Casa Matusita sigue en pie, testigo mudo de los horrores que han sucedido dentro de sus paredes. Nadie puede explicar realmente lo que ocurre en su interior, pero una cosa es segura:
Hay algo en ese lugar que no quiere que la gente suba al segundo piso. Quizás sea solo una leyenda, o tal vez la maldición de la casa Matosita sea real. Si alguna vez pasas por las calles de Lima y ves esta casa, pregúntate, ¿te atreverías a entrar? Y bueno, si lo hicieras, ¿subirías al segundo piso? Vamos con la que sigue. Dicen que cuando el reloj marca la medianoche en la Catedral de Arequipa, se escuchan 12 campanadas y con ellas una sombra oscura emerge de entre las calles empedradas. No tiene rostro, no tiene voz, solo un vacío oscuro donde su cabeza debería de estar. Es el espíritu de un sacerdote decapitado, condenado a vagar por la eternidad en busca de lo que le arrebataron. Hoy conocerás la escalofriante historia de El sacerdote sin cabeza. Hace siglos, en la ciudad de Arequipa, un sacerdote dedicado a la fe vivía en los alrededores de la catedral. Era un hombre devoto, respetado por la comunidad, pero su destino estaba marcado por la tragedia. Se dice que una noche, tras una discusión con el hijo de un noble español, la ira se desató y la sangre manchó el suelo sagrado. Nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió dentro de las murallas de la catedral, pero la historia cuenta que el joven, ciego de furia, desenvainó su espada y, con un solo movimiento, decapitó al sacerdote. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente, pero sin su cabeza, y así su alma quedó condenada, incapaz de encontrar la paz. Desde aquella noche maldita, los habitantes de Arequipa comenzaron a ver una figura extraña deambulando por las calles cercanas de la catedral. No tenía rostro, no tenía voz, solo una túnica negra y su cuerpo moviéndose erráticamente, como si estuviera buscando algo. Pero lo más aterrador era lo que acompañaba su aparición. Sí, las 12 campanadas. Estas resonaban en el aire incluso cuando el reloj de la catedral no marcaba la medianoche. Quienes lo han visto aseguran que no camina como un ser humano. Parece deslizarse, como si sus pies no tocaran el suelo. Si alguien osa acercarse demasiado, siente un frío que penetra hasta los huesos y un susurro en la oscuridad. Una voz espectral que murmura en latín palabras que nadie puede entender. Algunos aseguran que si te cruzas con él y no huyes a tiempo, sentirás sus manos heladas tocándote los hombros. Y en ese momento, una visión macabra aparecerá en tu mente. La escena de su ejecución, la espada cortando su carne, la sangre salpicando las paredes de la catedral, en fin. Aquellos que han experimentado esto dicen que jamás volvieron a dormir tranquilos. Los más valientes han intentado desafiar la leyenda, quedándose cerca de la catedral a medianoche para comprobar si realmente aparece. Algunos han vuelto con el rostro pálido, balbuceando incoherencias. Otros han salido corriendo, asegurando haber escuchado su respiración en la nuca. Pero hay quienes jamás regresaron. La historia del sacerdote sin cabeza sigue viva en Arequipa. Algunos dicen que solo es un mito, pero otros juran haberlo visto con sus propios ojos. Así que si alguna vez visitas la catedral a medianoche y escuchas las 12 campanadas, no mires atrás, porque podrías encontrar a un fraile buscando desesperadamente su cabeza. O bueno,
una nueva para reemplazarla. Vamos con la siguiente leyenda. En lo más profundo de la selva peruana, donde la oscuridad parece devorar todo a su paso, existe una presencia que pocos han vivido para contar. Su silbido no es un simple sonido, es una sentencia de muerte. Si lo escuchas cerca, aún puedes estar a salvo, pero si lo oyes lejano, corre, porque ya está detrás de ti. Hoy te contaré la aterradora leyenda del Tunche. Los habitantes de la Amazonia peruana han hablado del Tunche durante generaciones. Algunos dicen que es un alma en pena, un espíritu condenado a deambular en busca de venganza. Otros creen que es un brujo transformado en demonio, castigado por jugar con fuerzas que jamás debió invocar. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Su silbido es el presagio de la muerte. Se dice que el Tunche no camina, se desliza en el aire, moviéndose entre los árboles con una agilidad antinatural. No deja huellas, no hace ruidos, bueno, hasta que ya es demasiado tarde. Aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse con él afirman que todo comienza con un silbido suave, como el de un pájaro a la distancia. Pero cuando intentas huir, el silbido se vuelve más fuerte, más aterrador, hasta que lo sientes directamente en tu oído. Los más supersticiosos creen que el Tunche toma la forma de alguien cercano a su víctima, un familiar, un amigo, para así ganarse su confianza y acercarse lo suficiente. Solo cuando es demasiado tarde, cuando ya no hay escapatoria, revela su verdadero rostro. Los pocos que han logrado sobrevivir a su encuentro nunca han vuelto a ser los mismos. Algunos han encontrado vagando sin rumbo, murmurando palabras incomprensibles. Otros se han quitado la vida, incapaces de soportar lo que vieron. Y bueno, algunos simplemente desaparecen, como si la selva los hubiera devorado. Pero lo más escalofriante de esta leyenda es que no hay forma de escapar. Si corres, te sigue. Si te quedas quieto, te atrapa. Si lo escuchas cerca, aún hay esperanza. Pero si lo oyes lejos, ya está detrás de ti. Algunos creen que el Tunche no solo busca venganza, sino que se alimenta del alma de sus víctimas. Se dice que cuando una persona desaparece en la selva sin dejar rastro, no es un accidente. Es el Tunche llevándosela al más allá. Así que la próxima vez que estés en la selva y escuches un silbido en la distancia, no corras, no hables, no respires. Puede que el Tunche ya te haya elegido y no hay escapatoria. En el distrito de Gualmay, en la ciudad de Huacho, una historia ha sido contada por generaciones. Un espíritu que aparece cada noche, llorando entre los árboles y moliendo algo en una piedra antigua. Dicen que no es un alma en pena cualquiera, sino la guardiana de un tesoro escondido bajo la tierra. Quienes la han visto juran que su presencia lava la sangre y que intentar descubrir su secreto podría ser una sentencia de muerte. Esta es la leyenda de la mujer de blanco de Gualmay.
A principios del siglo XX, las calles de Gualmay eran solitarias y oscuras, rodeadas de enormes árboles, y estos susurraban con el viento. Las casas eran de adobe y quincha, separadas una de otra, y en la quietud de la noche solo se escuchaba el crujir de las hojas y, bueno, el llanto de ella. Los vecinos afirmaban que cada noche a la medianoche los gritos de una mujer se escuchaban en la oscuridad. Su lamento era tan aterrador que pocos se atrevían a caminar por el lugar. Pero lo más extraño era que aquellos que sí lo hacían veían a la mujer de blanco inclinada sobre una enorme piedra, moliendo algo en un batán antiguo. Algunos aseguraban que la figura no solo lloraba, sino que también tocaba la puerta de una casa cercana. Pero cuando los dueños salían a revisar, no se encontraban a nadie. Sin embargo, los testigos aseguraban haber visto una silueta escondiéndose entre las plantas de higo para luego desaparecer. Los rumores crecieron. Se decía que bajo la piedra donde la mujer lloraba había un tesoro enterrado por los antiguos pobladores. Durante años, muchos intentaron mover la roca para encontrar la fortuna. Usaban tractores, bueyes, toda maquinaria posible, pero nadie logró moverla ni un solo centímetro. Bueno, hasta que un día una pareja de esposos de la sierra compró la tierra y comenzó a construir su hogar. Junto a la piedra cavaron un pozo para extraer el agua, y fue entonces cuando la roca maldita se movió sola. Nadie sabe lo que encontraron debajo, pero desde aquel día, la mujer de blanco nunca volvió a aparecer. Tiempo después, la pareja prosperó de manera inexplicable. Abrieron una tienda en el mercado, luego compraron más terrenos y construyeron una casa de 3 pisos, enviando a sus hijos a estudiar a Argentina. Algunos aseguran que fue su esfuerzo, pero otros dicen que, bajo aquella piedra, encontraron el oro enterrado que la mujer de blanco protegía. La leyenda de la mujer de blanco sigue viva en Gualmay. Tal vez su alma encontró la paz, o tal vez alguien más, en algún rincón olvidado, descubra otra piedra oculta con un espíritu vigilante. Pero recuerda, no todo tesoro está destinado a ser encontrado. En lo más alto de los Andes, donde el frío cala hasta los huesos y la soledad se siente en cada rincón, existe un ser del que pocos han vivido para contarlo. Se mueve entre las sombras, acechando en los caminos solitarios, esperando a su próxima víctima. Algunos lo llaman monstruo, otros demonio, pero en los pueblos andinos todos lo conocen como el Pixtaco. Hoy descubrirás la verdad detrás de esta aterradora leyenda, si te atreves. La leyenda del Pixtaco se ha contado por generaciones. Se dice que es un ser alto, delgado, de piel pálida, con una nariz larga y afilada. Su vestimenta es oscura, una capa negra que lo cubre por completo y un sombrero de ala ancha que oculta su rostro. Pero lo más aterrador no es su apariencia, sino lo que hace con sus víctimas. A lo largo de los siglos, los habitantes de los Andes han contado historias sobre personas que desaparecen sin dejar rastro alguno. Viajeros, niños, campesinos, todos atrapados por la sombra del Pixtaco. Hay quienes creen que no es solo una criatura, sino un grupo de seres que acechan en los caminos más apartados,
esperando a los desprevenidos para asesinarlos de la forma más macabra posible. Algunas versiones de la leyenda afirman que el pistaco se alimenta de la grasa humana, pues cree que en ella reside la fuerza y el poder. Otros dicen que atrae la grasa de sus víctimas para venderla a los poderosos, usándola en rituales oscuros, o es más, incluso como ingrediente para ungüentos y brebajes diabólicos. Los más ancianos de los Andes advierten que el pistaco es un maestro del engaño. Puede cambiar de forma, tomar la apariencia de alguien cercano para acercarse a su presa sin despertar sospechas. Pero cuando está listo para atacar, revela su verdadera naturaleza. Y entonces ya es demasiado tarde. Quienes han logrado escapar de él dicen que su presencia se siente antes de verlo. Es un frío inexplicable, una sensación de ser observado, el sonido de un cuchillo deslizándose en la oscuridad. Si escuchas pasos detrás de ti en la noche, corre, porque el pistaco ya te ha elegido. En los pueblos más alejados de los Andes, la gente no confía mucho en los forasteros que digamos. Creen que cualquiera podría ser un pistaco disfrazado, un asesino esperando la oportunidad de atacar. Y es que, aunque algunos aseguran que la leyenda es solo un mito, las desapariciones nunca han cesado. El pistaco sigue acechando en las montañas del Perú, esperando a su próxima víctima. Así que, si alguna vez caminas solo por los caminos andinos y sientes que alguien te sigue, no te detengas, no mires atrás, porque podría ser el próximo. Estas fueron algunas de las leyendas más aterradoras de Perú. Relatos que han pasado de generación en generación y siguen poniendo la piel de gallina a quienes se atreven a escucharlos. Pero el misterio y el terror no terminan aquí. Aún quedan muchas historias ocultas en la oscuridad, esperando ser contadas. Si te gustan estos relatos escalofriantes, suscríbete a Terapia de Terror, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y déjanos tu like para seguir trayéndote más contenido aterrador. Cuéntanos en los comentarios de qué otro país te gustaría que exploremos el próximo video. Nos vemos en la próxima historia, si es que puedes dormir esta noche. Yo soy Raúl y esto es Terapia de Terror. Hasta la próxima. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de Terapia de Terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.